damos nuevamente las gracias al Señor por su día santo, en el que el pueblo de Dios se reúne en todas las naciones para rendir gloria y honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y concretamente también quiero agradecer al Señor por la oportunidad, y damos las gracias, tanto mi mujer como yo, de estar entre vosotros, parte del pueblo de Dios en la ciudad de Bilbao. Así que tenemos la palabra de Dios abierta en el libro de Job, capítulo 1. Y vamos a leer nuevamente versículos del 20 al 22, al final del capítulo. Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Y dice la palabra del Señor: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios después de pecado alguno. Amén. Vamos a dirigirnos nuevamente al Señor en oración. Gracias te damos, Padre, por tu palabra leída, en la cual ahora vamos a meditar, y te rogamos, como ya hemos hecho, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado, que hoy podamos oír la voz de Cristo, que tú nos hables conforme a tu voluntad, para tu gloria y según también nuestras necesidades, porque reconocemos y confesamos que tenemos hambre y sed de ti, del único Dios vivo y verdadero. Y venimos ante ti implorándote tu presencia, que tu Santo Espíritu obre en nosotros hoy para aborrecer más el pecado, para deleitarnos más en tu presencia. Habla a nuestros corazones, porque te lo rogamos para tu gloria. Y en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda hoy nos encontramos ante uno de los pasajes más conmovedores e incomprensibles de toda la Biblia. Esta es la historia de Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero que sin duda un hombre también tocado por el dedo de Dios, un hombre que fue llamado por Dios en su providencia al sufrimiento y a una gran tribulación, como ya digo, incomprensible. No podemos entender los propósitos y los decretos de Dios en la mayoría de las ocasiones. La mayoría de nosotros cantamos a menudo un antiguo himno cuando se dice en la última estrofa que los hijos y la mujer, todo ha de perecer, mas de Dios el reino permanece. Y todo hijo de hombre, no obstante, en tiempos de aflicción, de prueba y en tiempos de gran pérdida, nos preguntamos a menudo y clamamos al cielo y nos preguntamos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? No es posible que podamos soportar tanto sufrimiento, y preguntamos a Dios, y es lícito en ciertas ocasiones: ¿por qué, Señor, permites tanto dolor en nuestra vida, o en la vida de mis hijos, o en la vida de mi mujer? Recuerdo hace años, evangelizando en la ciudad de Málaga, que cierto hombre se me acercó y me dijo algo parecido a lo que ahora os voy a contar. Un hombre se me acerca y me dice: yo sé que Dios no existe. Fijaos que no me dijo, mira, yo no creo en Dios, lo cual solemos oírlo a menudo, ¿verdad? Este hombre se me acercó con autoridad, con convicción, y firmemente me dijo: yo sé que Dios no existe. Entonces, cuando alguien muestra tanta convicción, pues suelo preguntarle: ¿y en qué se basa usted para saber acerca de la no existencia de Dios? Y me dijo algo parecido: yo sé que Dios no existe por el sufrimiento que hay en el mundo, y si Dios es todopoderoso, no será todopoderoso
por permitir este sufrimiento, o es injusto por no evitarlo. Además, como un Dios que es santo y bueno, como vosotros los cristianos decís, permite que sufran inocentes, entre los cuales hay niños. Por ello, concluyó, yo sé que Dios no existe. Y mi respuesta fue la siguiente: ¿y en qué se basa usted para estar tan convencido de que el mejor regalo que Dios pudiera darle a esos niños que usted dice que mueren es que ellos permanezcan en este mundo para siempre? ¿Cómo está usted tan seguro de que no hay un consuelo eterno para aquellos que mueren en Cristo? Y cuando usted habla del sufrimiento de tantos inocentes, ¿en qué se basa usted para afirmar que todas estas personas son inocentes? Os puedo asegurar que no me dio respuesta a estas preguntas. Son muchos los que hoy, como bien sabéis, predican un evangelio falso. Son falsos maestros, predican un evangelio diferente, y ya Pablo nos advirtió: si alguno os anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Este es el evangelio que algunos predican, el evangelio de la prosperidad. Si creéis en Cristo, todo os va a ir bien. Vais a tener salud, dinero, amor, una gran familia, éxito, grandes propiedades, nunca os va a faltar el trabajo. Y por lo tanto estas personas llegan a la conclusión que si alguien está sufriendo es siempre por algún terrible pecado cometido y porque el juicio de Dios ha caído sobre esa persona. Concluyen fácilmente. ¿Pero es esta la realidad de las Escrituras? ¿Qué pensáis? Leemos que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuál fue el juicio de Dios sobre esta persona y por qué pecado? Ahora bien, no queremos decir con ello ni hablamos de la impecabilidad de Job, sino que más bien este pasaje nos habla de Job en su integridad, un hombre conforme al corazón de Dios, quizá también como el rey David, pero un hombre también débil ante el pecado y la tentación, un hombre también pecador. Pero estos predicadores olvidan de que no todos los sufrimientos son siempre juicios de parte de Dios, sino que el cristiano es llamado a la prueba, y olvidan también, como leemos en Hechos de los Apóstoles, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones son necesarias para entrar en el reino de Dios. Y nos encontramos la gran tribulación de este siervo íntegro de Dios, Job. Había perdido su hacienda, había perdido sus 10 hijos, imaginaos, como hemos leído en el capítulo 1, 7 hijos y 3 hijas Job había perdido. ¿Por qué? ¿Por qué un Dios que es bueno y que es justo permite no solamente el sufrimiento en este mundo, sino a menudo el sufrimiento en aquellos que son santos, íntegros, justos, temerosos de Dios y apartados del mal? ¿Por qué? Y es una pregunta lícita. Yo no quisiera entrar en esta tarde en vanas especulaciones para desarrollar una teoría acerca de por qué Dios en sus decretos y en su providencia permitió este terrible dolor y esta gran tribulación y pérdida en su siervo Job. Yo más bien prefiriera quedarme con las palabras del apóstol Pablo a los romanos, cuando en el capítulo 11, versículos 33 y 34 leemos: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?» Es decir, no sabemos por qué Dios a menudo obra como obra. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede explicarnos su proceder, sus decretos, y por qué Él en su providencia a veces permite e incluso decreta que sus siervos sufran como Job? No podemos responder
a esta pregunta, pero de lo que sí estamos convencidos es que más bien debiéramos centrarnos en esta tarde, no en el porqué de este sufrimiento, sino más bien en la reacción de Job. Porque podemos entender que Job es un ejemplo para todos nosotros de cómo reaccionar ante el sufrimiento y mantenernos íntegros delante de Dios en adoración y deleitándonos en Él. Yo creo que Job sabía que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. Yo creo que Job también había entendido, como el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Un gozo que no depende de las circunstancias, porque Pablo estaba encadenado en Roma cuando escribía esa epístola a los filipenses, y un gozo que no depende del estado de las cosas en nuestra vida, en nuestra familia, un gozo que es en Cristo, que no depende de las circunstancias. Y este es el gozo que Job estaba aprendiendo en medio de la prueba. Yo creo que hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Nosotros, ante el sufrimiento y la tribulación, no podemos cambiar el pasado. A menudo quisiéramos volver atrás, confesar nuestros errores a Dios y que Él nos volviera al pasado y que nosotros de alguna forma pudiéramos rectificar los errores del pasado, cambiar los decretos de Dios, pero no podemos cambiar el pasado. Esto es un principio bíblico y de sentido común. Pero no solamente no podemos cambiar el pasado, sino que además no tenemos el derecho de rebelarnos contra Dios ni contra sus decretos cuando lo que nos ocurre a nuestra mente finita es incomprensible. No obstante, Dios no nos llama ante el sufrimiento a una mera resignación. Nosotros leemos en el diccionario que la resignación es aceptar con paciencia y conformidad un estado o situación que perjudica o hace daño. Pero tampoco Dios nos llama a la indiferencia. Es decir, no es que dejemos de ser humanos y digamos, bueno, ¿y qué importa lo que ocurra? No, no somos estoicos. Dios no nos llama a la mera resignación, ni Dios nos llama a la indiferencia, que no nos afecten las cosas. Este no es el espíritu cristiano al cual Dios nos llama en medio de la prueba. ¿Cómo debemos, pues, comportarnos si Dios no nos pide mera resignación o indiferencia ante el sufrimiento? Pues tenemos aquí el ejemplo que todos debemos seguir como creyentes. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No meramente resignación, sino que manifestó abiertamente y fue honesto delante de Dios, fue honesto delante del prójimo y consigo mismo, y manifestó delante de Dios honestamente su sufrimiento. ¿No es pecado que lloremos? ¿No es pecado que clamemos al cielo en agonía, mostrándole a Dios, cosa que Él ya sabe, nuestro estado y nuestro sufrimiento? ¿No es mera resignación? ¿No es indiferencia? Señor, yo soy muy espiritual y esta situación no ha de afectarme. ¿No es esto lo que Dios nos pide? Podemos llorar, rasurar nuestra cabeza, caer postrados delante de Dios y preguntar, Señor, ¿por qué has permitido tanto sufrimiento en mi vida? No lo soporto. Llorar toda la noche, durante toda la semana, ante el sufrimiento incomprensible. ¿Sabéis por qué? Porque ni siquiera es Job nuestro mayor ejemplo, sino que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, delante del sepulcro de Lázaro, cuando Él sabía que en pocos minutos lo iba a resucitar, Jesús lloró. Y si Jesús lloró, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, un ejemplo aún mayor que el de Job, ¿pensáis que es pecado llorar y mostrar delante de Dios, derramando nuestra alma delante de Él, mostrar nuestro sufrimiento y nuestro dolor ante la pérdida o incluso ante los decretos de Dios que nos parecen incomprensibles a menudo? ¿Pensáis que Dios se va a enojar ante vuestras lágrimas cuando el mismo Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados?
ahí está el Espíritu Santo, el Consolador, el Dios de Job, para consolarte en medio de la tribulación, en medio de la pérdida. Así que Job, ante el sufrimiento, no solamente mostró delante de Dios su agonía y su desesperación, sino que dio un paso más que todos nosotros debiéramos dar. Ni siquiera simplemente se rasuró su cabeza y se postró en tierra, cosa que ya hemos visto que era lícito delante de Dios, sino que dio un paso más y adoró. Esto es lo que nos dice el texto. Se postró en tierra y adoró. Permitidme aquí una pausa para hablaros de la adoración. A veces algunos grupos piensan que para adorar a Dios necesitamos un ambiente propicio, que necesitamos ayudarnos de la música y de ciertas circunstancias favorables que nos inviten y nos ayuden en la adoración. Pero si meditamos brevemente en el contexto en el que Job se postró en tierra y adoró, no solamente no encontramos un ambiente favorable, sino que encontramos todo lo contrario. Encontramos una situación que iba en contra de todo sentido común y de la razón que pudiera favorecer o ayudar o invitar lo más mínimo a Job, al siervo de Dios, a la adoración. Así que encontramos que para la adoración no necesitamos la ayuda de la carne, ni de la música, ni de los globos, sino que para la verdadera adoración necesitamos el Espíritu Santo, que nos humille y nos invite a la adoración en espíritu y en verdad. Y por ello esta oración y esta adoración de Job no solamente era legítima, sino que era un ejemplo de verdadera piedad y de adoración genuina delante de Dios, porque las circunstancias no solamente no eran favorables, sino que estaban en su contra. Y no solamente os digo esto, sino que también podríamos preguntarnos, ¿y cómo es posible? Y os puedo asegurar que humanamente no lo es. ¿Cómo es posible que en medio de tanto sufrimiento Job pudiera adorar a Dios como lo hizo en tales circunstancias? ¿Pensáis que le ayudó a Job para esta adoración mirarse a sí mismo o mirar sus sentimientos? ¿Pensáis que Job pudo encontrar en él mismo o en sus sentimientos algún tipo de consuelo? Tampoco nuestros sentimientos son importantes, porque la suma de la sabiduría consta de dos partes. En primer lugar, el conocimiento de Dios. Y os puedo asegurar, hermanos, lo digo por la experiencia y por lo que nos enseña la palabra de Dios, que cuando más tus sentimientos te fallan, cuando más mires a tu corazón y no encuentres en él, y no lo encontrarás a menudo, ni sentimientos agradables, ni consuelo alguno, es solamente el conocimiento de Dios y en sus promesas que podrás descansar. Así que era algo que Job sabía acerca de Dios, lo que impulsó a Dios a adorar a Job, a adorar a Dios en el espíritu y en verdad. Job sabía, no solamente experimentaba o sentía, vuelvo a decir, los sentimientos a menudo no son importantes. Job sabía que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Cuando las circunstancias le fallaron, cuando su corazón lo más probable es que también estuviera fallando, un conocimiento de Dios, quien es bueno, que para siempre es su misericordia, fue el conocimiento que este siervo necesitó para no llegar a la desesperación. Y por ello podría decir Job, como aquel antiguo poema de Teresa de Ávila: id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. Porque cuando nuestro corazón nos falla, nuestras circunstancias también, incluso nuestra mujer, como veremos pronto en el caso de Job, una mujer o unos amigos que no eran buenos consejeros ni buenos consoladores, aunque todo lo pierda, Dios me basta. Porque mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
¿Y a quién pensáis que atribuyó Job su tribulación y su pérdida? Continuamos leyendo en el versículo 21, en la oración de Job. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Fijaos que lo lógico, cuando nosotros leemos esta oración sincera de Job, es que Job hubiese dicho: el Señor dio y Satanás quitó. O el Señor dio y los sabeos quitaron. O los caldeos quitaron. Pero Dios, vemos en el pasaje que era el autor y el que había permitido este sufrimiento y esta pérdida de Job. Yo sé que algunos podrían decir: bueno, pero es que Job estaba teológicamente confundido, porque en la palabra de Dios se nos narran a menudo pecados y errores o mentiras que incluso han podido cometer ciertos siervos de Dios. Entonces, cuando Job, dicen algunos, manifiesta delante de Dios que él dio y que el Señor quitó, el versículo está bien traducido, pero Job estaba confundido. Esta es la teoría de algunos. Pero cuando nosotros leemos el contexto y vemos en el versículo 22 que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, entonces el contexto nos demuestra que Job no estaba confundido cuando dijo: el Señor quitó. ¿Cómo es posible que el Señor fuese el que quitara, cuando leemos en el pasaje que Satanás, que los sabeos, que los caldeos estaban todos involucrados en esta desgracia y pérdida terrible de Job? Permitidme que os lea en palabras de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino una de las mejores explicaciones que durante esta semana he leído al respecto. Dice Calvino: ¿cómo podemos decir que un mismo acto lo ha hecho Dios, Satanás y los hombres, sin que o bien tengamos que excusar a Satanás por haber obrado juntamente con Dios, o que acusar a Dios como autor del mal? Fácilmente, si consideramos el fin y la intención y además el modo de obrar. El fin y la voluntad de Dios continúa era ejercitar con la adversidad la paciencia de su siervo. Satanás pretendía hacerle desesperar y los caldeos lo que pretendían eran enriquecerse, es decir, una motivación diferente en un mismo suceso. Nos explica que Job había sido tocado por el dedo de Dios, quien es bueno, y que para siempre es su misericordia, porque los propósitos de Dios con su siervo Job eran propósitos buenos y santos. Creo no equivocarme cuando creo que Agustín de Hipona fue aquel que dijo que cuando Dios permite algo malo en nuestra vida es porque siempre de lo malo puede sacar algo bueno. Así que Dios es bueno, para siempre es su misericordia, y Job lo sabía. Además, leemos en el capítulo 2, versículos 9 y 10, que entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O leemos también en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, un versículo que también trae luz al respecto. Lamentaciones 3, 37, nuevamente leemos: bien, leemos allí: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? El Señor lo mandó, pero sabemos que el Señor es bueno
y que para siempre es su misericordia. Pero hay algo que también Job sabía y que trajo consuelo a su corazón en medio del sufrimiento, de la aflicción y de aquella gran pérdida. Job sabía, como el salmista, que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A veces reconocemos fácilmente como creyentes que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, nuestra mujer, nuestros hijos, nuestro trabajo y nuestros familiares, todo le pertenece a Dios, y no solamente el contexto de nuestra familia y de nuestros bienes, sino que el mundo y todo lo que en él habita. Pero a su vez no queremos o nos rebelamos contra Dios cuando Dios decide en su providencia arrebatarnos algo que nosotros manifestamos claramente y lo reconocemos que es suyo. Pero en tiempos en los que la aflicción y las circunstancias son contrarias a nosotros y llegamos a la desesperación, es un gran consuelo, y creo que lo fue para Job, el reconocer como el salmista que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo confieso abiertamente que aún, bueno, mi mujer y yo no somos padres, pero creo y estoy totalmente convencido que no hay mayor dolor que alguien pueda experimentar en este mundo que la pérdida de un hijo o de una hija. Y Job no solamente perdió un hijo o una hija, sino sus 10 hijos y todos sus bienes en pocos minutos. ¿Qué pensáis que pudo traer consuelo al corazón de Job, sino confiar plenamente en la bondad y en la misericordia de Dios y en el Dios del pacto? ¿Pensáis que Job halló consuelo cuando sus hijos Dios los arrebató? ¿En que sus hijos habían hecho una profesión de fe en su vida? ¿O en cualquier otra cosa que tiene que ver con la decisión de los hombres? Job descansaba únicamente en Dios y en sus promesas, porque Job sabía que sus hijos eran hijos del pacto y él confiaba en Dios y en sus promesas. Job sabía que su Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que así como Dios le dijo a Abraham, yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia, Job había creído en ese mismo Dios del pacto, había confiado en sus promesas, en el Dios de Abraham, y por ello Job sabía que Él es bueno, que para siempre es su misericordia y que Él podía confiar en ese Dios y en su fidelidad siempre. Pero fijaos, y lo vemos en el contexto, que el hecho de que Job creyera en las promesas de Dios y en el Dios del pacto, esto no había llevado a Job a ser negligente en la forma de tratar a sus hijos o en la educación de sus hijos. Nosotros leemos claramente en el versículo 5 del primer capítulo: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. No obstante, Job no confiaba en sus holocaustos, sino en aquel a quien él adoraba y aquel a quien él ofrecía cada día esos holocaustos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La confianza de Job estaba en Dios, en el Dios del pacto y en sus promesas. Y yo creo que llegados a este punto nos podríamos seguir preguntando: ¿y cómo es posible, aún así, que Dios permita el sufrimiento a veces, incluso tan a menudo, en nuestras vidas, si somos creyentes en Cristo, en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestros vecinos? ¿Cómo es posible que un Dios que es bueno, que es amor, permita tan a menudo el sufrimiento en nuestras vidas? Y es algo incomprensible. Pero ante estas preguntas, y lo vuelvo a repetir para no caer en especulaciones
solamente nos queda una cosa: confiar en Dios y en esta revelación, que es la palabra de Dios, y descansar en sus promesas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero podríamos seguir preguntándonos: ¿y cómo es posible que tanto sufrimiento pueda haberle servido a Job para algo, o a mí en mi vida, en todo lo que estoy sufriendo? Dios conoce la situación de cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que el sufrimiento pueda ayudar? ¿Para qué? Yo creo, hermanos y hermanas, que a menudo olvidamos que el mayor propósito que Dios tiene para nuestras vidas es formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Y no fue Jesús, varón de dolores y experimentado en quebranto. No es necesario, como ya hemos leído, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O quizá tu preocupación será otra. No es posible que venga tanta tribulación a mi vida, o una prueba tan terrible como la de Job, y quizá dudo de que yo no voy a poder soportarla y mantener mi integridad y mi fe como este siervo de Dios. Quizá nos atormentamos por pensar que en el caso de perder todo lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestra mujer y nuestros hijos, no vamos a poder soportarlo. Y quizá esta es nuestra agonía: sufrir por algo que aún no ha ocurrido y que probablemente no va a ocurrir. Se cuenta la historia, y es una historia muy tierna, ¿no?, de una mujer que, atormentada con su bebé en brazos, se acercó en cierta ocasión al pastor de su congregación y le dijo: pastor, mi corazón está roto, no puedo soportar el dolor que tengo, porque si me pidieran elegir entre Cristo y mi bebé, no sabría qué escoger. Y este pastor le respondió: ¿y por qué piensa usted que Dios le va a dar hoy la gracia suficiente para que usted no niegue a Cristo, cuando hoy usted no está sometida a esa prueba? Dios dio a su pueblo el maná cada día conforme a la necesidad de lo que tenían que comer cada día. Y a veces nos atormentamos porque pensamos que en el futuro no vamos a poder soportar la prueba. A veces hay cristianos que se atormentan porque piensan: yo no estoy preparado para el día de mi muerte, aún no estoy preparado para partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Y sabes por qué no estás preparado? Porque aún no estamos partiendo para estar con Cristo. Dios, en el momento solemne en el que Cristo vaya a venir, o que un verdadero Hijo de Dios tenga que partir y abandonar este mundo, en ese momento Dios, sin duda alguna, porque es el Dios del pacto y de las promesas, fiel, que nunca falla, y que prometió que la obra que comenzó en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo. En ese momento Dios sí te dará la gracia suficiente para partir en paz y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero olvidamos a menudo cuál es la verdadera razón del sufrimiento. Por ello quisiera concluir brevemente también leyendo en Primera de Pedro uno de los mejores resúmenes que podríamos encontrar de la palabra de Dios acerca del propósito santo, perfecto y bueno y conveniente que Dios tiene para cada uno de nosotros en medio de la prueba. Leemos la primera epístola de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, y añade, obteniendo el fin de vuestra fe,
la salvación de vuestras almas. Este es el fin que Dios ha preparado para ti, si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, si por medio de la fe estás unido o unida en íntima comunión mística con nuestro Señor y Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, el que sufrió un sufrimiento y una prueba más terrible y una cruz más pesada que la que Job pudo soportar jamás. Así que nosotros, como creyentes, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, pero nosotros en Cristo ya hemos sido juzgados y justificados por su preciosa sangre. Así que ya para concluir, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento y en medio de la pérdida, confesemos siempre y descansemos en el Dios de Job, porque este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y muy pronto estarás preparado y preparada para poder decir como Job: no solamente desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver, sino que pronto Dios te preparará para poder decir: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendito. Amén. Amén.